Dios los bendiga mucho nuevamente. Ahora vamos a pasar después de la alabanza a la exposición de la palabra. Y como vieron en la presentación, vamos a hablar sobre el sistema de justicia que existía en Israel y que Dios lo explica particularmente en el libro de Deuteronomio, que es el que hemos estado estudiando juntos. Y bueno, vamos a introducir sobre el deseo de justicia, que es un deseo de Dios. No en Deuteronomio todavía, sino en Amós capítulo 5, verso 24, dice la Biblia: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como un impetuoso arroyo. Y aquí vemos el deseo de Dios de que no existan gotitas de justicia, que no exista un poquito de juicio y de juzgar un poquito lo que es correcto, sino que exista un río impetuoso, lleno de bendición, de agua. En el agua hay vida, hay muchas cosas. Y Dios quiere exactamente que todo ser humano que tenga sed de justicia pueda beber en un río abundante de justicia y de juicio, que pueda ser comprendido absolutamente todo y que pueda ser juzgado todo de una manera correcta y como a Él le agrade. ¿Qué es justicia? Justicia es un principio moral que inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad y dando a cada quien lo que le corresponde, a cada quien lo que merece. En un sistema de justicia se le da a cada quien lo que le corresponde y lo que merece. John Greenleaf Whittier, un poeta cuáquero, llamó, hablando de la justicia, la describió como la esperanza de todos los que sufren y el temor de los que se equivocan. Y es una interesante definición, algo poética, de cómo es la justicia, la esperanza de todos los que sufren y el temor de los que se equivocan. Y bueno, tristemente esa esperanza de los que sufren y ese temor de los que se equivocan está muy carente en nuestro país. El deseo de justicia es el gran deseo que hay a nuestro alrededor. Te voy a leer algunos datos, hay muchísimos disponibles, pero te voy a leer algunos que obtuve como introducción a este mensaje. En la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública que realizó el INEGI, hablaba de una cifra negra, hablando de los delitos no denunciados en nuestro país, que en el 2017 fue de 93.2%. O sea, la grandísima mayoría de los delitos que ocurren en México no se denuncian. Y precisamente hablaban de que la razón por la que no se denuncian es porque la gente no tiene confianza en las autoridades, simplemente no creen que van a llegar a resolver nada y por lo tanto cuando ocurre un delito pues no lo denuncian. O también otros consideran que es una pérdida de tiempo. ¿Para qué yo voy a ir y voy a formarme y voy a estar ahí con ellos, a ver si denuncio el delito? Si finalmente pues no van a llegar a nada, no va a pasar nada, es una pérdida de tiempo, voy a perder un día laboral o más y me van a hacer 1000 preguntas y bueno, hay muchas excusas por las cuales no se denuncia. Pero el caso es que en ese año 93.2% de delitos no se denunciaron. En la revista Expansión sacaron otra estadística interesante: 96.1% de los delitos denunciados, o sea, ya vimos que la grandísima mayoría no se denuncia. Pero de esa pequeña porción que sí se denuncia, 96.1%, que ahora son la mayoría de ese pequeño pedazo de pastel, queda impune. Entonces, muchísimos no se denuncian y los que se denuncian, 96.1%, queda impune. Esto es, no se resuelve de tal manera que se condene al agresor, que se repare el daño en la víctima. Y bueno, ese porcentaje varía según el estado. Los peores en desempeño son Tamaulipas, 99.9%, Veracruz, 99.8%, Nuevo León, 99.6%, y el de mejor desempeño, que como quiera está muy lejos de lo que debería de ser, es Guanajuato con 87.6%, que está muy lejos de lo que debería de ser. 90% Querétaro y 90.1% Puebla. Entonces, si tú denuncias, la mayoría de las veces no van a encontrar a la víctima y en el de mejor de los casos, que si estás en Guanajuato, tienes un 87.6% de posibilidades de que como quieran no lo encuentran. Entonces por eso muy poquitos denuncian y de esas que denuncian, que de por sí son muchísimas, pues no se suelen resolver.
Hay otros datos, por ejemplo, Amnistía Internacional ha denunciado que en México hay injusticias lamentables en el sistema de procuración de justicia porque hay torturas, hay detenciones arbitrarias, hay malos tratos, hay juicios injustos y le llaman a México, cuando lo comparan con otros lugares del mundo, tierra de injusticia y de impunidad. Y bueno, de eso oímos casos todos a diario. Personas que llevan décadas buscando a sus hijos y que están desaparecidos. Desaparecidos que ni siquiera se logran contabilizar. No sabemos exactamente cuántos faltan. Décadas de injusticia acumulada, no es de unos pocos años, sino es un clamor de muchas décadas que lleva el país así. Y más de 1 millón de carpetas de investigación abiertas, según algunos, con autoridades rebasadas que no pueden revisar todos esos casos, con mucho que hacer y con una gran sed de justicia en el país, que no es el deseo de Dios que exista sed, sino que exista saciedad de justicia. Y bueno, estudiando el libro de Deuteronomio, que es lo que hemos estado haciendo las semanas anteriores, vamos a ver cómo en un país que se estaba formando apenas, estaban ellos saliendo de Egipto, ya no como una familia que entró a Egipto, sino como un país que se fue formando, que fue creciendo e iban a ser constituidos como nación. Dios les dio principios de justicia y les estableció de una manera muy simple, mientras estaban en el desierto, se estaban preparando para entrar a la tierra prometida, principios para que ellos establecieran ese sistema de justicia, el cual vamos a estar explicando cómo era el sistema de justicia en Israel, que es diferente al que tenemos el día de hoy, y que vale la pena abrirnos mentalmente a una nueva forma de pensar, porque es como viajar un salto al pasado, miles de años atrás, hace muchos años, en un sistema totalmente antiguo, diferente al nuestro, pero que tiene algunas peculiaridades que tienen grandes enseñanzas para nosotros y que también tiene un reflejo interesante que queremos aprender de él. Y bueno, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta exposición y que Él instruya tu corazón y que me dé la gracia para poder hablar de su palabra. Padre, te pedimos tu ayuda, Señor, te pedimos de tu Espíritu, que la exposición de tu palabra alumbre, Señor, y que podamos entender y aprender aquello que tú nos enseñas de la justicia en tu sagrada palabra, en este libro que nos has permitido estudiar juntos. Te lo rogamos, Señor amado, ayúdanos. Amén. Muy bien, el pueblo de Israel, que hemos estado estudiando su historia, habían sido enormemente bendecidos, tenían un Dios poderoso como rey, como soberano, una tierra maravillosa que iba a ser para su hogar, y tenían una ley santa que era su guía. Mas la ley no era suficiente, sino que también tiene que haber justicia. Esto es que cuando una persona viole la ley, se pueda ejercer justicia y se pueda quedar claro que la ley debe de ser respetada. Y bueno, desde antaño la Biblia ya enseñaba que la vida humana es algo precioso y que cada ser humano debe ser tratado con justicia. Por ejemplo, hablando sobre la vida en sí, en Génesis 9:6, dice la Escritura, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esto es que nosotros no debemos andar matando a otros seres humanos, porque es sagrada la vida humana, porque no es como si fuera un animal que lo puedes matar para comer si tienes hambre, tampoco es matar por matar a un animal, pero no sería lícito para guardar nuestra propia vida, pero no a un ser humano, porque no es un animal, es alguien hecho a semejanza de Dios. Y dice la Biblia que aquel que mate a un ser humano, tenga cuidado porque está hecho a imagen de Dios y te advierte que también puede ser derramada tu sangre por otro ser humano y que puedes terminar cosechando lo que tú estás sembrando, quitándole la vida que no te corresponde a ti, quitarle la vida a otro ser humano, sino le corresponde a Dios el momento en el que se termine la vida en cada ser humano. Por lo tanto, te presenta la Biblia, la vida humana como algo sagrado, como algo importante. No es cualquier cosa, es algo que viene de Dios. Es el soplo de vida que Dios da y que Dios le dio a cada ser humano y es un regalo eterno que debe disfrutarse y que no tenemos nosotros derecho a andarle quitando la vida a nadie. Y bien, también la Biblia nos enseña otras razones para que existiera un sistema de justicia. Por ejemplo, nos advierte de que si no se aplica la justicia, el ser humano se degrada.
Eclesiastés capítulo 8, verso 11, dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal. Y es una parte interesante. Te está diciendo que el ser humano cae como en una espiral de degradación, en donde si no se ejecuta sentencia pronto por la mala obra, entonces el corazón del ser humano se degrada y va a estar dispuesto a hacer el mal. Entonces una persona dice: hice algo malo. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Y como no pasa nada, pues finalmente robé y ahora tengo dinero, o hice alguna maldad y no pasó nada. Entonces, si hice un mal de ese tamaño y no pasó nada, la siguiente vez voy a hacer un mal mayor. Y así es como la gente se va degradando. Empieza con un mal y luego otro mal y luego otro mal y otro mal, y empieza a escalar niveles de degradación. Y por lo tanto también va en una espiral hacia el mismo infierno, cayendo cada vez en más pecados y mayores esclavitudes. Muy diferente a cuando se aplica un sistema de justicia que es acertado y que es adecuado. Entonces, si una persona hace algo malo y el sistema de justicia la castiga porque hiciste eso que estaba malo, y te vamos a hacer que tú pagues eso que tú hiciste mal, te robaste dinero, lo vas a pagar, o vas a trabajar de esta forma, o vas a hacer algo que compense ese delito, y entonces va a decir la persona: bueno, ya lo hice y luego la pagué, por lo tanto la siguiente vez no lo hago. No hago esto ni tampoco voy a hacer otra cuestión similar, y por lo tanto se detiene la maldad. Pero cuando se levanta el sistema de justicia, cuando no hay un sistema de justicia que le dé a cada quien lo que merece, entonces el corazón de los hombres tiende a degradarse, y es el estado en el que actualmente estamos, que no se compensa nada, que no hay una justicia retributiva, que la gente hace todo tipo de delitos y que no pasa nada, y entonces vamos cada vez degradándonos más como nación y como sociedad. Ahora vamos a ver cómo era el sistema de justicia de Israel, qué características tenía ese país que estaba naciendo como nación, que todavía no tenía ni tierra, pero que Dios ya le estaba diciendo: antes de que tú entres a esta tierra, tienes que comprender cómo va a ser ese sistema de justicia. Y el sistema de justicia estaba ligado a unos lugares que se llamaban ciudades de refugio. Y vamos a ver ese salto al pasado para poder entender cómo ellos le hacían para ser un país con sistema de justicia. Primero que nada, tenían una justicia retributiva. ¿Qué quiere decir esto de una justicia retributiva? Quiere decir que la retribución o la pena por un delito, por haber roto una ley, era de una manera proporcional al crimen. Entonces, a un crimen no tan grave le venía un castigo no tan duro. Pero si era un crimen en exceso grave, le venía un castigo en exceso duro. Y el castigo era proporcional al delito que hacían ellos. Por ejemplo, además de esto, ellos sabían, porque buscaban la bendición de Dios, de que cuando tú tenías crímenes o situaciones que no estaban arregladas, Dios terminaba maldiciendo la tierra y a las personas que estaban alrededor de ellos, y iban a tener carencias y dificultades, y se iba a empezar a apartar Dios de ellos, y era algo muy grave que no querían. Por lo tanto, lo tenían presente. El asesinato no resuelto era tan grave que contaminaba la tierra. Números 35, versos 33 al 34, dice: y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Entonces, cuando alguien moría y era asesinado y su sangre era derramada y la tierra debía la sangre de esa persona asesinada, la forma de expiar la tierra, esto es de no dañar esa tierra, era que la persona que derramó esa sangre también sufriera un castigo. Y mientras el verdadero culpable, no alguien fabricado que traían, lo golpeaban y lo simulaban como culpable, sino el verdadero culpable no fuera castigado, no había manera de que esa maldición se quitara de la tierra. Y entonces, imagínate cuánta maldición vamos acumulando los seres humanos cuando estamos haciendo todo tipo de injusticias y maldades, y hay muchas de ellas que no están compensadas. En Israel
se debía de aplicar un sistema de manera rápido y ese sistema, el que se aplicara rápidamente, servía como un ejemplo para que los demás vieran que el que hizo una injusticia o una maldad era castigado y temieran y dijeran, yo no voy a hacer lo mismo. Y vamos a verlo en Deuteronomio 19, versos 20 al 21. Dice la Biblia, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no lo compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, que es la justicia retributiva que había en Israel. Cada acto que ellos hacían, exactamente lo que ellos hicieron a otro, terminaban cosechándolo en sí mismos, y si le llegaban a quitar la vida a alguien, ellos también perdían la vida. Y las maldades eran castigadas. Entonces de repente veían, oye, ya fulano de tal ya no vive. ¿Por qué ya no vive? Porque mató a otro. Y entonces la gente decía, no, pues es muy grave, yo no voy a matar a nadie. Y de esa manera frenaban la maldad. Pero, ¿qué pasa el día de hoy? Que simplemente hay asesinatos por todos lados, descabezados, a veces personas que las presentan sus cuerpos torturados en parques, en todo tipo de sitios para que se presenten las venganzas, para que unos a otros estén manipulando a los demás a través del miedo, y eso es espantoso. Y no se ve que el crimen sea castigado y por lo tanto sigue aumentando. Lo que Dios quería no era que nadie muriera, sino que si en dado caso alguna persona llegara a matar a otro, quedara como ejemplo que él también iba a perder su vida y por lo tanto todos los demás temieran y no hubiera miles de muertos cada año por causa de los asesinatos que no son resueltos. Ahora bien, no siempre un asesino quería decir que necesariamente fuera culpable y tenía que dar su vida por haber matado al otro. Y vamos a ver ese tipo de situaciones especiales que también la Biblia analizaba. Éxodo 21, versos 12 al 14, dice, el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al que ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Aquí nos está diciendo muchas situaciones especiales. Si alguien mataba a otro, debía dar su vida por la vida que había quitado, y eso era muy serio. Y entonces la gente ofendida de la víctima y aún toda la ciudad que quería evitar que un asesino viviera entre ellos, venían y iban a aplicar la justicia retributiva con ese asesino. Y como sabían que la tierra iba a ser maldecida por causa de que él había quitado la vida de otro, entonces decían, yo no quiero la maldición de Dios, vamos a aplicar la justicia retributiva. Y más bien el asunto era que no vaya a ser que la aplicaran tan rápido que terminaran siendo injustos. Y entonces para que no la aplicaran tan rápido venía esa circunstancia de las ciudades de refugio que vamos a estar describiendo más adelante. Va a haber un lugar en el cual él pueda huir para ser juzgado adecuadamente. Entonces desde ahí sabías que estabas en un problema. Mataste a alguien, era algo muy, muy peligroso y donde tú mismo podías morir por haber matado a otra persona. Y entonces había un lugar en el que te podías refugiar para que tuvieras tiempo y pudieras presentar el caso y no viniera la situación tan rápida que te quitaran la vida y que tú no pudieras defenderte. Y ese lugar era la ciudad de refugio. Pero si cuando en el lugar de refugio evaluaran y vieran que sí, efectivamente, era una persona mala y que la mató con alevosía y con soberbia. ¿Por qué con soberbia? Porque el asesino es muy soberbio. ¿Por qué muy soberbio? Porque se toma en lugar de Dios y se cree Dios. Y toma una pistola, un cuchillo o algo y dice, yo tengo derecho de quitarle la vida a ese otro ser humano. Yo tengo derecho. ¿Tú por qué? Tú no se la diste, tú no lo creaste, no es similar a ti, es similar a Dios, tú no tienes derecho a nada. Pero un soberbio cree que todo lo merece, se siente mucho con su pistola o con su cuchillo y cree que es demasiado grande, demasiado fuerte. Yo soy lo máximo, yo le puedo matar al que yo quiera. Y si no me das la cartera rápido, te disparo. Y a veces te ponen la pistola y te empiezan a contar 1, 2 y queriendo que le des rápidamente la cartera. Que eres ahí una persona extremadamente soberbia,
que él puede decir cuánto tiempo le queda al otro de vida y que lo presiona para que de esa manera rápidamente le dé el dinero. Extremadamente soberbia. Pero Dios va a haber un día en el que juzgue a todos esos soberbios y Dios le va a reclamar la vida de todos esos hombres que murieron y que están impunes en esta tierra, pero no va a ser por siempre. Porque va a haber un momento en el que lleguemos a donde termina la vida en la tierra y Dios no olvida absolutamente nada. Y todo tipo de maldades, asesinatos, violaciones, robos, hipocresías y circunstancias espantosas que se dan en la tierra, Dios las va a sacar en el día del juicio y va a tener una eternidad en condenación la persona para reflexionar en sus maldades y sus actos inadecuados. Pero bueno, ellos, antes de llegar a la eternidad, buscaban evitar que una persona inocente muriera y entonces ponían el sistema de la ciudad de refugio. Vamos a describirlo más. Deuteronomio 19, versos 3 al 4, dice: arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará por heredad. Y será para que todo homicida huya allí. Este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá, aquel que hiriera a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Sino, por ejemplo, si hubiera sido un accidente por alguna desgracia y lamentablemente se cruzó alguien en el camino y tú ibas en el caballo y murió la persona y no era que tú le tuvieras rencor a la persona, etc. Entonces se levantaban los demás y te iban a matar a ti también. Y decías, no, espérate, yo me voy a la ciudad de refugio. Y había un especial localización que no estaba demasiado lejos de tu casa, sino que en toda la nación habían distribuidas ciudades de refugio donde había jueces sabios, personas adecuadas que podían escuchar, que podían ver los testigos, que podías tú llevar el caso con ellos, que podían entender y que tenían una instrucción sacerdotal para poder ser adecuadamente jueces, y entonces podían juzgar y decir, no, la verdad es que este hombre no es un asesino, sino fue un accidente, ya evaluamos todo el caso, y podía ese hombre quedarse a vivir en la ciudad de refugio. Y aquí hay otro reflejo muy grande, que es que el hombre podía quedarse a vivir en la ciudad de refugio, mientras el sumo sacerdote de Israel viviera. Y cuando el sumo sacerdote de Israel moría, entonces ese hombre podía regresar a su tierra otra vez y era sin culpa. Y es muy interesante porque imagínate que tú dejas a un asesino suelto y que tú juzgas mal y eres un juez y lo haces ligeramente. Si ese hombre es malo y mató a su prójimo, lo asesinó y tiene maldad en su corazón, su esperanza para regresar a su casa y no estar en la ciudad de refugio es que el sumo sacerdote muriera. Y entonces, ¿cómo le haría un hombre malo para regresar a su casa y que no tuviera a la ciudad que se puede vengar de él? Pues mato al sumo sacerdote. Mato, lo enveneno, le hago algo porque soy malo y de esa manera ya murió y ya puedo yo regresar a mi ciudad. Entonces era una forma como de poner un candado de que estate seguro, sumo sacerdote, que tú instruiste bien a los jueces y que van a juzgar lo que es adecuado y no van a andar dejando al asesino suelto. Que es muy diferente a lo que pasa en nuestros días, donde a veces los jueces le dieron un dinero por acá, tiene ahí sus guardias y pueden soltar al que es malo y andan todo tipo de perversos en la calle, violando, matando niños, llevando jovencitas a lugares a prostituirse, haciendo maldad y media, y al juez no le pasa nada. No, aquí si juzgabas mal y dejabas un asesino, ese asesino no se quedaba en la cárcel. Se quedaba en tu ciudad, iba a crecer al lado de tus hijos, no era una cárcel donde iba a estar una persona improductiva y la vas a mantener 20, 30, 50 años ahí con el sueldo de todos. No, lo ibas a poner en una ciudad a producir, iba a ver por su familia, iba a mantener a los demás, pero tenía que ser una buena persona. Por lo tanto, era un sistema interesante, muy diferente al que tenemos actualmente, pero interesante en cuanto a que buscaban que la gente pudiera seguir produciendo, que la gente pudiera seguir viendo por su familia y también tener cuidado de que no estuvieras regresando a alguien que imprudentemente mató a otros
pero evitando al mismo tiempo que se juzgara de una manera superficial. Y bueno, esas ciudades de refugio se establecían cercanas a cada lugar donde estuvieran los judíos. Deuteronomio 4, versos 41 al 43 dice: entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán, al nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y huyendo a una de esas ciudades salvase su vida. Béser en el desierto, en tierra de la llanura para los rubenitas, Ramot de Galad para los gaditas, y Golán en Basán para los de Manasés. Y ellos estaban antes de cruzar el río. Recuerda que hubo algunas tribus que empezaron a establecerse antes de cruzar el río Jordán, una parte de la tierra prometida, y otras que fueron después del río Jordán. En esas que se establecieron primero ya tenían sus ciudades de refugio, ya sabían cuáles iban a ser. Eran ciudades donde habían jueces, donde había un grupo de personas sabias que tenían temor de Dios, que no querían hacer ninguna injusticia y que ellas iban a ser gobernadas de una manera diferente, donde iban a ver por un sistema donde la persona que cometió un delito y que estuviera salvable, pudiera ser reinsertada a la sociedad de una manera adecuada. No era poner un centro de degradación mayor, donde a veces metes a una persona a la cárcel y hay droga, hay maldad, hay todo tipo de cuestiones dentro de la cárcel y sale mucho peor. Y donde a veces en las mismas cárceles están haciendo llamadas y extorsiones y todo tipo de cosas aberrantes que pasan en nuestro tiempo. No, era un sistema en el cual los tenías vigilados, había gente que veía por ellos, trabajaban y buscaban y producían y veían por su familia, cuando no tenían una maldad excesiva, sino, ok, tú hicieron un delito, fue imprudente, pero no es lo mismo que tener un corazón malo de querer matar al otro, y por lo tanto está rescatable esta persona, y trabajaban con él y lo ayudaban para que no quedara totalmente destruida la persona. Y estaban distribuidas esas ciudades estratégicamente, y en cuanto pusieron el primer pie en una sección de la tierra prometida, ya empezaron a poner sus ciudades de refugio. En ellas, como te decía, había personas capacitadas para realizar juicios. Vamos a ver un ejemplo en Deuteronomio 17, versos 8 al 9. Dice: cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días y preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. O sea, no era una situación de solamente aplicar la ley, decir vives, no vives, te mueres, te quedas aquí, etcétera, no, sino también era una situación de instruir, de que aquel que llegaba contra alguien fuera instruido. No, espérate, es que no lo puedes matar así, es que mira, fíjate, vamos a escucharlo. Tú para poder juzgar adecuadamente debes de oír a la otra persona, nosotros ya lo oímos. Y podría a lo mejor haber una reconciliación o podría haber alguna situación de que se podía reparar. Era una forma de enseñar justicia a todas las ciudades. ¿Y por qué no en mi ciudad? Pues para que no hubiera personas donde vayan agarrando influencia y van teniendo ahí grandes cantidades de dinero y luego compras a los de tu ciudad y ya los magistrados están a modo y le diste un dinero a no sé quién y toda la justicia está a tu modo. No, era en otra ciudad diferente a la tuya, donde no había esos cotos de poder y donde había gente celosa que juzgaba el caso y que veían simplemente por darle a cada quien lo que le corresponde, no importa si es rico, no importa si es pobre. La verdadera justicia es ciega. No ve su edad en cuanto a que, no, ya está muy anciano, hizo tal delito y ya le queda mucho, le queda poco. No importa. La justicia es la misma. No importa si es hombre, no importa si es mujer. No importa más que si es rico, si es pobre. Importa que a cada quien le den lo que merece y no porque tenga más que otro, a uno le voy a juzgar de una manera y a otro de otra. No. Y entonces era un principio para que la justicia fuera verdaderamente ciega en una ciudad diferente a el que iba a ser juzgado. El juicio, una vez que se realizaba, debía de ser considerado y obedecido. Deuteronomio 17, versos 10 al 12, dice: y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten.
según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. O sea, el juicio era para ser seguido, no era una justicia donde nada más hay leyes, pero no existe nunca la aplicación de las leyes, porque si hay leyes y todo el mundo viola y hace la ley lo que quiere, pues entonces no son leyes, son recomendaciones. Pero una verdadera ley es decir el precepto y decir el castigo si violas ese precepto, porque si no, no es ley. No podemos vivir en un montón de recomendaciones que nunca pasa nada si violas esas leyes. Entonces dejarían de ser leyes. Por lo tanto, si ya venía la sentencia, se había escuchado el caso, se había analizado y ya tenía sentencia y la persona lo merecía, venía y se aplicaba justicia con esa persona y todo el pueblo oía y temía y no se iba a envanecer. ¿Cómo que no se iba a envanecer? ¿Quién se envanece? Aquel que empieza a vivir por encima de todo y él cree que tiene una circunstancia donde puede hacer lo que le dé la gana y no le importa la vida de los demás, no le importa dañar a un niño, una mujer, un anciano y no le importa ver por su prójimo y está envanecido haciendo con los demás como le da la gana. Dios no quiere eso. Además de eso, la ley requería que varios testigos culparan para declarar a una persona digna de muerte si es que esa persona había matado a otro ser humano. No nada más es que yo vi y yo vengo y lo culpo y ya porque yo lo digo van a matar al otro, sino que debía de haber varios testigos. Deuteronomio 17:6, vamos a verlo, dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. O sea, la ley acordaba que no era porque uno solo dijera, sino por 2 o 3 testigos. Pero ¿qué pasaría si uno de los testigos era falso? O si se pusieron de acuerdo para decir cosas que no eran ciertas. Pues entonces, en tal caso, el testigo falso era castigado. Proverbios 19:5 dice, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. De tal manera que el tribunal tenía la obligación de orar, de buscar la gracia de Dios y de averiguar si eso que decían los testigos era cierto, escucharlos, ver si no había contradicciones, ver si era lógico, si era adecuado. Y todo esto lo que buscaba hacer era que una persona pensara 2 veces antes de ir a declarar falsamente en contra de otro. Porque no era sencillo tener una corte sacerdotal donde había varios jueces, donde te analizaban, donde veían, donde opinaban, donde evaluaban con cuidado el caso, y era suficientemente disuasiva la situación para que la persona no fuera y hiciera alguna maldad, dado que ibas a tener un grupo de jueces que te iban a juzgar. Ahora, ¿qué pasaba si el que había declarado falsamente, se descubría que era falso y le iba a imputar una maldad a su hermano? ¿Qué es lo que pasaba? Deuteronomio 19, versos 18 al 19 dice, y los jueces inquirirán bien. Si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal en medio de ti. Entonces era de mucho cuidado. Cuando alguien llegaba y decía, yo acuso a fulano y yo lo vi y es digno de muerte, y se averiguaba y se descubría que esa acusación era falsa, entonces como tú le estabas poniendo una acusación donde el otro lo íbamos a matar porque tú lo venías y lo acusabas falsamente, al que te vamos a matar es a ti. Y obviamente los testigos tenían mucho cuidado de no andar acusando falsamente al que no era digno de muerte. Además de esto, si era hallado inocente, por ejemplo, en el caso de un asesinato imprudencial que hemos hablado, se quedaba en la ciudad y lo hacía hasta que moría el sumo sacerdote. Y después me vas a entender por qué estoy haciendo énfasis en esto. Números 35-32 dice, ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra
hasta que muera el sumo sacerdote. O sea, no es que dije, bueno, yo sí lo maté imprudentemente, ya estoy en la ciudad de refugio, ya los jueces de la ciudad de refugio evaluaron que fue no por maldad, de que yo estuviera premeditado con alevosía, con ventaja, con odio, etcétera. No soy un asesino serial, no soy un ser perverso, sino fue una situación que ocurrió, pero yo no le deseaba el mal, fue un asesinato imprudencial. Me dieron la oportunidad de vivir aquí en esta ciudad y estoy aquí viviendo. Pero quiero pagar para regresar a mi otra ciudad. No había precio. No importaba si era riquísimo. El único precio que lo podía a él regresar a esa ciudad era la muerte del sumo sacerdote. Ahora, si el juzgado era hallado culpable, Deuteronomio 19, versos 11 al 13 dice, pero si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo, o sea, no fue un asesinato imprudencial, sino fue odio, y le acechare, o sea, lo estuvo cazando y buscando en qué momento va a pasar por aquí, y levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere alguna de las ciudades, de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No lo compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Porque recuerda que la tierra era maldecida por esa sangre derramada y que la forma de redimir la tierra era ahora aplicar la justicia retributiva sobre el asesino. Entonces, si evaluaban los jueces en la ciudad de refugio y decían, no, pues este sí era rencoroso, era un asesino verdadero, le tenía mal a esa persona, entonces simplemente lo regresaban a su ciudad y le decían, ya no te puedo refugiar aquí porque tú no cumples con lo necesario para estar en la ciudad de refugio, y en su propia ciudad lo condenaban y terminaba muriendo esa persona. Ahora bien, la ley para ellos no era una sorpresa. Estaban claros con lo que debían de hacer, sabían que no debían de matar, sabían que no debían de violar, sabían que no debían de hacer muchos delitos que estaban condenados, altamente condenados. La vida era sagrada, no debías de violar a nadie, no debías de andar golpeando a una mujer, o tantas aberraciones que pasan, tampoco debías de secuestrar. Había delitos como los que categorizamos el día de hoy también como graves, que eran vistos como graves y que en especial en esos delitos había una ley especialmente estricta y rigurosa para frenar la maldad. Todo mundo lo sabía, eran instruidos en eso desde niños y sabían, si tú haces esto te vas a morir, lo entendían, y el propósito de la ley no era andar matando unos y otros, sino era precisamente frenar la maldad, y que supiera alguien que si hacía eso, iba a terminar su vida siendo derramada también. Ahora bien, este sistema de justicia no aplica a nosotros. ¿Por qué? Pues porque no estamos en el Israel antiguo. Estamos en México. Tenemos otras leyes. Tenemos una constitución diferente. ¿Qué aprendemos entonces de todo esto? Bueno, aprendemos principios de justicia. Aprendemos que Dios nos enseña que la justicia se debe de aplicar rápido. Y quizás no tenemos la posibilidad, a menos que seas un juez o un magistrado, un fiscal o algo, de que realmente tú seas quien ejecute la justicia rápido en un sentido civil. Pero a lo mejor en tu casa, en la iglesia, en aquellos lugares donde tú tengas autoridad, debes de buscar siempre lo justo con todos de una manera ágil. Por ejemplo, en el aspecto civil, Romanos 13:3, dice la Biblia, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Aquí nos está diciendo quién es la verdadera autoridad civil. Una verdadera autoridad civil es aquella que tiene magistrados, aquellos que van a juzgar, pero que no están ellos para infundir temor más que al que hace lo malo. Cuando una verdadera autoridad hace eso y al malo le infunde temor, entonces todos debemos de estar tranquilos y debemos de cooperar con esa autoridad y ayudar para que trabajando con ella se pueda, de acuerdo a las leyes, juzgar los casos. Ahora, por ejemplo, en la familia, Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Cuando un padre o una madre tiene un hijo que hace lo que quiere, que nunca lo castiga,
que se merece cosas aberrantes, cosas que hizo que son injustas, que están inadecuadas, injusticias con sus hermanos o con sus vecinos o con alguien, cosas a veces de niños, pero que deben de ser castigadas para que entienda que eso que hizo no es adecuado. Hay niños que han hecho cosas que son tristes, que llegan y juegan y meten un pollo a la licuadora y luego la prenden. Eso es un acto aberrante, ya pasado. Entonces eso tiene que ser castigado. No puedes hacer una maldad de esas y le tienes que explicar al niño que eso está totalmente incorrecto y está mal. Y tiene que entender, le tienes que ayudar a poder salir de esa forma de pensar. Y entonces, si tú no lo corriges en un acto que haga, estás generando una persona que va a ir a males mayores. Y el que verdaderamente ama a su hijo, lo corrige. Pero cuando tú detienes el castigo y merece un castigo, obviamente no es un castigo donde lo vas a matar a golpes, donde lo vas a amargar por un castigo excesivo. No, un castigo, a lo mejor no sé, algo que tú creas que es conveniente para él y que es proporcional a lo que hizo, y le vas a instruir, le vas a amar. Cuando tú no haces eso, lo aborreces, más el que lo ama, dice la Biblia, desde temprano lo corrige. Por lo tanto, en la familia estamos obligados a buscar lo que es correcto y lo que es justo. En el aspecto civil, el apóstol Pablo enseñó a los cristianos a no tomar venganza por nosotros mismos. Ya no aplica las situaciones a de ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, etc. Era una ley civil en Israel y no estamos en Israel. Y antes Jesucristo dijo que si te golpeaban en una mejilla, le dieras también la otra. Y bueno, tiene un límite, está hablando de una mejilla, no quiere decir que si alguna vez una persona te violó, vayas y otra vez permitas que te pase un acto tan aberrante. Obviamente no, tiene un límite, pero en ciertas situaciones, como una mejilla, bueno, es mejor aún estar dispuesto a soportar una bofetada en la otra a que tú mismo vayas y te vengues. Pablo nos enseñó a no tomar venganza, Romanos 12, versos 17 al 21, vamos a leer el pasaje. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, lejos de vengarnos y de empezar a que me hicieron esto, yo se lo voy a regresar, etc. La Biblia nos enseña es, ponlo delante de Dios. Dios es el juez justo de toda la tierra. Y Dios es el que te va a hacer justicia contra esa persona. Y podrá haber personas que estén muy envanecidas y en un nivel muy alto de maldad y que creas que es imposible, pero para Dios no hay imposibles. Y siempre hay una autoridad arriba de otra. Y la suprema autoridad del universo entero es Dios. Y si tú vas y pones un caso con Dios, Dios dice que Él va a venir y lo va a juzgar. Y que a nosotros nos queda aún amar a nuestros enemigos. Si tuviere hambre, darle de comer. Si tuviere sed, darle de beber. Y que tú vas a amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza. O sea, lo vas a hacer que reflexione ampliamente en las maldades que está cometiendo. Y vas a provocar un cambio en él a través del amor y no a través de vengarte. Porque si nos ponemos a aplicar el ojo por ojo, diente por diente, todos quedamos ciegos o quedamos chimuelos o quedamos sin manos. Y Dios no quiere que hagamos eso actualmente. Era una ley en el Antiguo Testamento para Israel que no está para que se aplique actualmente en nuestro país ni en ningún otro país porque no tienen una constitución similar a la que había en aquel tiempo. El apóstol Pedro nos dice que Cristo mismo con su muerte nos dio ejemplo para que no caigamos en venganzas personales. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 al 25, dice la Biblia, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición,
Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. O sea, fuimos llamados para imitar las pisadas de Cristo. ¿Cómo fue Cristo? ¿Ha sufrido un acto injusto? Todos los hemos sufrido, en una medida o en otra. Pero quien más injusticia ha sufrido en esta tierra es Cristo. Él dejó el cielo, vino a la tierra, y vino a la tierra solamente para hacer el bien. Sanó a los cojos, a los enfermos, le dio de comer a los pobres, amó a todo tipo de personas, les ayudó, les habló la verdad. ¿Y cómo le pagaron? Lo llevaron a la cruz, se burlaron, le escupieron, le pusieron una corona de espinas, le golpearon, lo insultaron, se rieron, lo desnudaron en la cruz, le hicieron maldad y media. Y no los maldecía. No les decía, algún día yo seré juez, algún día ya no seré el Salvador y te voy a matar y te voy a destruir. Él mismo dijo, si yo quisiera, mi Padre me daría legiones de ángeles y vendrían y pelearían y no pasaría nada de esto. Pero Él mismo dio su vida y estamos llamados a imitar sus pisadas. No se vengó. Aún en la misma cruz oró, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Por qué Pedro se levantó con tanto poder y predicó y miles se convirtieron? Porque el Padre respondió a la oración de Cristo y les perdonó y les ayudó. Porque Cristo fue bueno, porque no pagó mal por mal. Por tanto, estamos llamados a seguir sus pisadas y no vengarnos, sino hacer el bien a las demás personas. Además de todo, Jesús prometió que Él va a actuar como juez si nosotros pedimos con fe por las injusticias que puedan haber en esta tierra. Lucas 18, versos 7 al 8, dice la Biblia, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, ¿qué tenemos? Cuando hay millones de carpetas de investigación, cuando hay muchas situaciones no resueltas, cuando hay autoridades sobrepasadas, cuando hay muchas cosas, ¿qué tenemos? ¿Vengarnos por nosotros mismos? No. Tenemos un Dios en los cielos. Cooperaremos con las autoridades en todo lo que podamos ayudar cuando están haciendo lo justo. Y también podemos hacer algo mucho más poderoso, que es orar a Dios, para que el juez justo de toda la tierra, que no va a tardar en respondernos, venga y haga justicia. Por tanto, ¿qué aprendemos de este mensaje? Primero aprendemos que a Dios le agrada la justicia rápido en todo aquello que esté en nuestras manos. Segundo, aprendemos que debemos de trabajar con autoridades justas cuando ellas tengan que aplicar la justicia. Pero cuando estén sobrepasadas y no puedan aplicarla, pues le pediremos a Dios y rogaremos. Y Dios vendrá y hará milagros y tratará con los perversos, porque Él es experto en humillar a los soberbios y en tratar con ellos. Y no iremos y nos vengaremos por nuestra propia mano, porque le dejaremos las cosas a Dios. Y porque la Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bien, ahora quiero explicar un reflejo. Porque el Antiguo Testamento es un libro o una parte de la Biblia de reflejos. Y la ciudad de refugio refleja lo que Cristo hizo por nosotros, dándonos una oportunidad para tener una vida segura y reconciliarnos. Hebreos 6:17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Fíjate qué interesante. Dios quería mostrar algo súper abundante, muy grande. Aquellos que
van a heredar su promesa. ¿Quiénes heredan la promesa? Bueno, la promesa es para todo ser humano que quiera aprovechar la buena voluntad de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna, para que no se pierda, para que tenga una oportunidad. Para eso el Padre, que te ama tanto, mandó a Cristo. Pero cuando aprovechas esa promesa y te haces heredero de su promesa, y te quiere que tú tengas clara la inmutabilidad de su consejo, o sea, un consejo que nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. ¿Y cómo sabes que no va a cambiar? Porque Dios interpuso juramento. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios hizo una promesa sagrada. Dios mismo hizo una promesa sagrada. Te aseguro. Y juró su promesa. Seguimos leyendo. Leímos el 17, vamos a leer el 18. Dice, para que por dos cosas inmutables, o sea que no pueden cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son las dos cosas que no pueden cambiar? Bueno, Dios no puede cambiar, porque es imposible que Él cambie y que de repente sea bueno y luego malo. No, Dios no cambia. Pero también su palabra no cambia. Entonces, como Dios es imposible que te falle, pero no solamente por quien Él es, sino por su misma palabra y porque Él prometió que íbamos a tener una esperanza delante de nosotros. ¿Cuál es esa esperanza? Versos 19 al 20 dice, las cuales tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Recuerda que el sumo sacerdote entraba una vez al año a la parte más sagrada del templo, que era el lugar santísimo, la cual estaba rodeada por un velo, y que ese sumo sacerdote era una figura de alguien que es el verdadero sumo sacerdote, no nada más un reflejo, sino el verdadero sumo sacerdote, que entró a un lugar más sagrado que ese templo que había en Israel, que es el cielo mismo, y que ahora Cristo ya cruzó el velo con su muerte y está en el cielo mismo. Y Él tiene una promesa para todo ser humano que quiera rendirse a Él, que es, entré yo al cielo y te quiero llevar al cielo. Te quiero ayudar. Quiero que conozcas mi refugio. Quiero que conozcas mi perdón. Quiero que conozcas mi gracia. Quiero que conozcas algo especial. Y a veces llegamos a la ciudad de refugio, todos heridos, todos golpeados, con miedo de la culpa, con miedo de perdernos. Como llegaba ese que había cometido un asesinato, ¿cómo me irán a juzgar? ¿Qué irá a pasar? Y Jesús nos empieza a hablar, y nos empieza a guiar, y nos empieza a ayudar, y nos empieza a mostrar la verdad. Él es nuestra esperanza. Porque imagínate cuánta gratitud había en aquel hombre cuando llegaba a la ciudad de refugio y decía, maté a alguien, hice algo muy grave. Y de repente lo juzgaban y decían, bueno, tienes oportunidad de vivir entre nosotros. Te vamos a enseñar a vivir bien. Te vamos a enseñar a que no caigas en imprudencias y andes matando a tu prójimo, porque entendemos que tu corazón es rescatable. Y se quedaba a vivir ahí. Y tenía una nueva vida. Con cuánta gratitud para con el sumo sacerdote, que además hacía un rito para expiar sus pecados, podía quedar ese ser humano. Pero aún más, cuando moría el sumo sacerdote, entonces ese hombre salía de la ciudad de refugio y podía regresar a su tierra. Y en ese sentido hay otro reflejo, porque cuando moría el sumo sacerdote humano, podía regresar ese hombre a su casa y a su tierra. Y nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, también murió. Y por su muerte es que ahora nosotros podemos ir a nuestra verdadera tierra. ¿A cuál tierra? Aquella en la cual Cristo entró primero, que es el cielo. Y con su muerte te llama a vivir al cielo con Él. Y te llama para que tú estés junto a Él por la eternidad. Con dos promesas inmutables. Una por quien Él es, que es Dios, que no cambia.
y otra porque su palabra es sagrada. Y si Él la promete, es inamovible, no puede cambiar. Entonces Dios te está diciendo, te prometo que te voy a ayudar. Por tanto, amigo, ven a la ciudad de refugio. Ven a Cristo y aprende justicia. Ven a Cristo y cambia tu vida. Ven a Cristo y deja el pecado. Ven a Cristo y expone tu corazón a Dios y haz de tu corazón algo nuevo, donde digas, como todo ser humano, cuántas injusticias, cuántos pecados, cuántas maldades hemos hecho. Más tú, Dios, ahora enséñame. Como aquellos que llegaban a la ciudad de refugio, enséñeme, los jueces, los magistrados, qué es lo bueno, qué es lo malo. Quiero aprender, quiero cambiar, quiero ser nuevo, quiero tener una nueva oportunidad. Y Cristo tiene una promesa para ti. ¿La quieres? Cristo la tiene. Una promesa poderosa, una promesa cierta, real y verdadera y que te puede cambiar. Es que ya lo intenté muchas veces. Es que ya traté muchas veces porque no te ves más que a ti. Pero yo no estoy hablando de tus fuerzas, estoy hablando de Cristo, que tiene una fuerza inamovible y que te puede ayudar. Por tanto, la promesa está, la invitación está. ¿Quieres? Ven a aprender justicia para que puedas encontrar la salvación de Cristo. Termino con Miqueas, capítulo 6, versos 7 al 8, dice: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré a mi primogénito por mi rebelión o al fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? O sea, está diciendo, ¿qué sacrificio o qué podrá hacer el pecador para cambiar su condición perdida? ¿Podrá sacrificar millones o miles o los carneros que fueran, como lo hacían en el Antiguo Testamento? O dar aceite, que era algo muy caro, dar mucho dinero, 10,000 arroyos de aceite, si alguien tuviera el dinero, ¿podrá dar para pagar su alma? ¿Y qué tal si da a su hijo para que muera por él? No es ni por tu hijo, ni por tu dinero, ni por tu religiosidad. Entonces, ¿por qué es? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y eso es lo que Dios pide. Dios no te pide un rollo muy difícil de obedecer. Oh, hombre, solamente hacer justicia, que hagas lo que conviene y lo que es adecuado y des a cada quien lo que merece. Amar misericordia, ayudar al necesitado. Amar y aún darte por aquel que está necesitado. Amarla, no que te pese, que la ames. Y humillarte ante Dios, que seas humilde ante Él, que no seas soberbio, que reconozcas tu necesidad. ¿Cómo entonces aprovechar esa promesa que Cristo tiene y es inamovible y es inmutable? Redime tus pecados con justicia, con obediencia y aprovechando esa promesa que Cristo ganó en la cruz para ti. Haz el bien y ama hacer el bien, amando misericordia, y escoge el camino de humildad diaria y permanente con Dios. Lo vas a encontrar y es lo que pide Dios. No es que Dios se agrada de millares de carneros, mucha religiosidad, o 10,000 arroyos de aceite, o que hagas muchas grandes obras en la carne, aun si tuvieras tal deseo que hasta lo más valioso para ti sacrificaras por tus propios pecados, tu hijo, el primogénito. No, Dios no nos pide que sacrifiquemos nuestro hijo. Dios nos ama tanto que Él sacrificó a su hijo, Cristo, en la cruz. Y no necesitamos sacrificar nada. Necesitamos simplemente hacer justicia, amar misericordia y vivir en humildad. Ese es el camino cristiano y eso es lo que Dios pide de nosotros. Vívelo y vas a descubrir esa promesa que Dios dio y esa entrada de Cristo al cielo y que te está extendiendo una mano eterna para que vayas con Él y vivas por la eternidad a su lado. Con eso termino. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde.